Acompáñenme al Salmo 97, a ver si hay algo que vemos aquí y alguien me dice si estoy fuera de lugar. Hermano, van a ser como el domingo pasado que un sujeto hizo una pregunta ahí media. Salmo 97, que me metió en problemas. ¿Me recuerdan, no? Ya traigo la respuesta. Al final me recuerdan. Salmo 97, fíjense cómo dice. Jehová reina. ¿Ya lo tienen? Jehová reina, regocíquese la tierra, alégrense las muchas costas. ¿Ya pasó eso? ¿Ya está reinando el Señor? ¿No reina Dios ahorita? Literal no, pero espiritual. Exactamente. Venga, esta hermana. Muy bien. Y luego dice, nubes y oscuridad alrededor de él. ¿Qué es eso? Nubes y oscuridad, juicio. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. ¿Ya sucedió eso? Contesten, no tengan miedo. Digan herejías, no le hacen. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. ¿Ya sucedió eso? No. Entonces tiene que suceder. ¿Cuándo? Y así, y sigue mucho más, ¿no? Y el 98 es prácticamente lo mismo. Te digo para que te pongas abusado cuando leas Salmos o ciertos pasajes del Antiguo Testamento, que parece que sí, pero no se refiere a futuro. Cuidado con eso, ¿no? Porque hay gente que lo espiritualiza y lo acomoda a lo actual y bueno, hay cierta aplicación, podríamos decir. Mira, vamos a ver el capítulo 20, ¿sí? Fíjate lo que voy a decir. Es uno de los más importantes y polémicos de toda la Biblia. Fíjate lo que digo. ¿Cómo la ves ahí? ¿Está bien? Es uno de los más importantes, porque hay gente que dice, no, es que en la escatología no importa lo que tú pienses, con que crees en el Evangelio. Sí, es uno de los más importantes, no dije el más, y polémicos de toda la Biblia. Solamente, fíjate lo que te voy a decir, con una buena hermenéutica. ¿Qué es hermenéutica? ¿Qué es hermenéutica? A ver, los teólogos de aquí. Es el arte de interpretar. Es una ciencia. Es la ciencia. Interpretar correctamente la Biblia. Es una ciencia para interpretar correctamente cualquier escrito. Eso se usa en todo el mundo. Tú te encuentras un libro o un escrito por allá de los antiguos y tienes que usar la hermenéutica. El problema es que hermenéutica buena y hermenéutica mala. Entonces, solamente con una buena hermenéutica podemos llegar a la verdadera interpretación de esto. Y solamente distorsionando y alegorizando es que podemos llegar a la conclusión de nuestros hermanos, y fíjate, me están grabando, amilenialistas y posmilenialistas. ¿Qué es alegorizar? Porque lo mencioné. ¿Qué es alegorizar? No precisamente, pero ¿se acuerdan que el domingo pasado les dije que un hermano muy espiritual de cierta iglesia, cuando yo recién llegué a Cristo, él me quiso impresionar y me dice, Antonio, yo hablé con Dios y le dije, manifiéstate. Iba en el carro, él dice, así me platicó él, dice que iba en el carro y dije, manifiéstate, Señor. Y pum, que se pone un pájaro a un lado de él en la ventana. Entonces dice, yo le aceleré y el pájaro le aceleró. Y frené y el pájaro frenó. Yo estaba súper verde, tenía meses de haber llegado, yo me quedé, entre toda mi ignorancia, gracias a Dios me guardó, para empezar debe ser una mentira lo que él dijo, ¿no? Entonces traía influencias carismáticas ese amigo. ¿Viste, Antonio? La presencia de Dios. Y yo, wow. Bueno, eso no es alegorizar, perdón, era el otro ejemplo. El que les dije. Bueno, pero el mismo sujeto me dice, Antonio, ¿ves el cordón rojo de Rahab que puso donde brincaron? Es Jesucristo. Y yo, ¡hala! ¿Cómo descubrió eso este amigo? Y yo años después leí los mejores teólogos del mundo y nadie decía eso. Pero este amigo lo descubrió porque alegorizó. Eso es alegorizar. Y a la gente le gusta los pastores que alegorizan. Abusado. Porque a lo mejor no te das cuenta cuando te están enseñando algo y están alegorizando o espiritualizando la escritura. Cuidado. ¿Sí? Necesitas tener buen discernimiento, si no, no te vas a dar cuenta y tú, ¡ay, qué bonito el sermón del hermano! ¡Ay, lo espiritualizó! ¿Estamos? Bueno, pastor.
Tal vez el problema recae en que no entienden muchas veces que hay figuras de dicción en la Exacto. Biblia. Entonces hay metáforas, hay analogías, símbolos, entonces nosotros vamos a interpretar literalmente esas figuras que nos van a dar un significado literal. Sí. El propósito de las figuras es eso, darte un significado para que tú lo interpretes literal. Exacto, Es exacto. como cuando profetizaban antes que lo del futuro. ¿Cómo van a profetizar ellos un cañón cuando nunca existió un cañón en sus tiempos? Claro, Tienen que exacto. utilizar figuras. Figuras de dicción, exactamente, ¿no? Ujú. Bueno, entonces, como ya ves que mencioné el término amilenialista y postmilenialista, entonces tú, ¿nosotros qué somos? El otro día me preguntó, hermano, ¿nosotros qué somos, hermano? Entonces, bueno, en cuanto a esas cosas escatológicas, nosotros somos pretribulacionistas. ¿Qué es pretribulacionista? Pre es de antes, que nosotros creemos que Cristo va a venir antes de la tribulación por la iglesia. Ese es el primer apellido que tenemos, pretribulacionistas. Y el segundo apellido somos premilenialistas, que la segunda venida es antes del milenio. Los postmilenialistas creen que Jesús va a venir después del milenio, y los amilenialistas no creen en el milenio como tal. Entonces, hay tres posturas, por decirlo de una manera. Bueno, nomás para que te des un quemón, ¿no? Porque la gente nos critica. Es que los llaman dispensacionalistas a nosotros. Ustedes son una teología muy nueva. Las dos primeras generaciones de los apóstoles y Cristo, ¿sí me entiendes? Está Cristo, se acabaron los 12 apóstoles y todos los discípulos que engendraron los apóstoles, todos los padres de aquí, durante los dos primeros siglos, ¿sí sabes qué son siglos? 200 años, toda esa generación fue la posición de nosotros. ¿En serio? Sí, sí, en su mayoría todos. El problema fue cuando surgieron ciertos personajes como Orígenes, que empezaron a usar el método de alegoría y cambió todo. Y salió otro muy famoso por los católicos, San Agustín, que pues los amilenialistas aman a San Agustín. Aquí traen camiseta con Agustín, si te fijas, ¿no? Ellos usaban el método de alegorizar. Por eso no creen en eso, tienen esa postura. Ahora nomás, bueno, sí. Nada más que yo creo que es importante aclarar la razón por la cual ellos posiblemente estaban malinterpretando o alegorizando. Y tiene mucho que ver con el templo, la destrucción del templo y cómo también Israel dejó de existir como una nación. Entonces para ellos ya no veían una nación de Israel en la cual se iba a presentar el milenio, ya no existía el Israel. Sí, entonces empezaron a pensar, a lo mejor la iglesia es el nuevo Israel, y empezaron a alegorizar la palabra, y fue hasta el siglo XVI, o sea, casi como 1000 y cacho tantos años más adelante, que Israel otra vez volvió a ser una nación, y que nosotros entendemos ahora que... Sí, hubo muchos sucesos en el mundo que parecía que ya estábamos en la tribulación, ¿no? Entonces ellos empezaron a malinterpretar todo ese tipo de cosas hasta que ya, por ejemplo, los premilenialistas, que son muy positivos y que creen que todo va a mejorar y que todo va a ser una maravilla en un futuro conforme avanza el mundo. Pero cuando ya pasó la Primera Guerra, la Segunda Guerra, el Holocausto de los judíos, cuando pasaron todas esas cosas, dicen, caramba, pues no está mejorando. Claro que no, ¿verdad? Pero bueno, no quiero explicar mucho las otras posturas porque si es difícil entender la nuestra, pues ya mezclar las otras posturas, pues para que no se me confundan. Por ejemplo, un teólogo español que me gusta mucho oír, a lo mejor algunos lo conocen, Evis Carballosa, dice, es importante destacar que el consenso general de los teólogos e historiadores eclesiásticos es que el premilenialismo fue la postura asumida por la mayoría de los llamados padres apostólicos. Amén. Digan amén. Porque Evis Carballosa es una autoridad. Es una autoridad en toda la extensión de la palabra. No hay padres apostólicos antes de Orígenes fue un teólogo, que se haya opuesto a la interpretación milenaria. Y no hay ninguno antes de Agustín cuyos escritos ofrezcan una interpretación que no sea un futuro reino terrenal, físico. Así que no te sientas incómodo con nuestra postura. Y mira, uno de los problemas, ¿sabes de dónde tomaron ellos, Orígenes, Agustín, el sistema de alegoría? De los filósofos griegos. De ahí agarraron la influencia. Pero nada, Luis, hemos dicho. La desviación, independientemente de que haya sido influenciada por los griegos, quiero pensar que estaban ciertamente preparando
un terreno como para que la era eclesiástica fuera en decadencia, ¿no? Porque todavía, vamos, no surge la iglesia católica todavía. No, sí. 313. Agustín era monje católico. No, sí, todo eso. A partir de ahí, del 300 y pico años, hasta los reformaron, la mayoría, son milenialistas. Acuérdense, estamos hablando de la escatología, pero todo lo demás ramas de la teología, como es la soteriología, la salvación, todo eso, estamos en el mismo orden, ¿no? El problema es su sistema de interpretación en las profecías y las cosas futuras. Ese es el problema de ellos. Entonces, bueno, mira. Es más, una de las razones por la que Agustín, que es el que más ha influenciado a los amilenialistas, ¿sabes cuál fue? Que rechazó lo del milenio terrenal. No fue que hizo un exégesis bien, un exégesis, no. Por una postura dijo, no, es que me han dicho que los premilenialistas hablan de que va a haber abundancia, comida y bebida en el milenio, y eso es muy carnal, así que lo rechazo. Por una preferencia personal. ¿Sí me entiendes? ¿Entiendes? Qué grueso, ¿no? Pero bueno. Mira, vámonos rápido, porque imagínate un mundo donde reina la rectitud y la justicia. ¿Sí te puedes imaginar? A los que nos gusta la ciencia ficción. Y esto no es ficción, pero podemos echar a volar la imaginación. Piénsale. Un mundo donde reina la rectitud y justicia. ¿Cómo sería? Qué padre sería, ¿no? Por ejemplo, fíjate, a mí me para un tránsito, o me para la policía ministerial, o cualquiera de la policía aquí en México, y ¿sabes que me da miedo? Y no estoy haciendo nada. ¿Por qué me da miedo? Porque la policía mexicana, ¿tú sabes cómo es la policía mexicana? Me plantan droga, me acusan de algo, ellos lo pueden hacer. Me pueden quitar el carro, pueden abusar de mi esposa. ¿Sabes qué eso pueden hacer? No será la primera vez. Entonces me da miedo, y más ahora que andan ahí un pleito que traen que andan encapuchados. No los ves, traen uniforme pero andan encapuchados. No sabes si son originales o no. Imagínate. Mira, bueno, imagínate en el trabajo. Todo sería recto, el salario, la paga, los aumentos, el trato del jefe, las jornadas, todo sería justo. Imagínate un gobierno, no habría robos, fraudes, impuestos. En los tribunales no habría problema, todo sería justo. Imagínate los barrios, todos serían sanos, buenos barrios, recomendables. Sí, el otro día me dice un hermano, no, hermano, me quiero cambiar de aquí porque está muy feo el barrio. Fui a verlo y sí, casi lo dejaba en la esquina, mejor. Ya no habrá carteles de droga, no carteles de... Ya no va a haber carteles. ¿Sí entiendes eso? ¿Sí? No va a haber narcos. No va a haber alcoholismo, drogadicción, prostitución, secuestros. No va a haber nada de eso. Eso es rectitud y justicia. Yo iba a estudiar, le llaman veterinario, zootecnista. Solamente que por Alicia cambié mi vocación. Fíjate, mi vocación la cambié. Y yo desde niño me encanta ver animales. Yo iba a la carretera y un caballo atropellado, papá, párate. Y ahí tenía como 6 años yo. Y ahí voy en el cadáver a verlo, analizarlo. Bien raro chamaco, ¿no? Siempre fui bien raro. Bueno, sigo viendo videos de animales. Y la verdad, a lo que voy es que todo el mundo cree que es normal que los animales cazan y el águila agarra la liebre y se la come, la víbora se come. Eso no es normal. Eso no es normal. Eso es consecuencia de la caída. Bueno, si ves videos de cómo cazan, es increíble el sufrimiento de las presas. Se las comen vivas. ¿Sí me entiendes? Qué cosa tan grotesca. El otro día había una cebra que estaba pariendo y estaban las patitas del potrillo saliendo. Y llegaron las hienas y se empezaron a comer el potrillo cuando todavía no salía. Obviamente se comieron la mamá después. Viva. O sea, no dejan que muera, viva. Eso hacen los animales, casi todos. ¿Sí? En las calles, ahorita que venía, mi esposa no se dio cuenta, yo conté de muchos para acá, unos 5 perros atropellados. ¿Por qué? Pues es gente que tiene perros, le gustan los perritos, que les paren y los sueltan, ¿no? No los saben cuidar. Sí, entonces, los animales en las ciudades sufren muchísimo. Muchísimo. Te digo porque yo soy muy clavado con lo de los animales. Por eso no tengo animales, para que no sufran. Si no le vas a dar una vida digna, mejor no tengas perro, mátalo mejor. Veo que los animales de ciertas granjas y rastros, el sufrimiento y el tormento es muchísimo. He visto videos de cómo aquí en México tratan a los animales en el rastro, o sea, a patadas. Esos hombres odian a los animales y no los matan. Primero los hacen sufrir y luego los matan. Pero bueno, hay animales que viven mejor que las personas. ¿Tú crees que eso es justo? Hay animales que viven mejor que las personas.
hay animales que pueden ir más veces al veterinario que una persona con un doctor. Eso no es justo. Ya no va a haber indigentes, los viejitos van a durar muchos años, los hospitales serán casi necesarios porque la gente casi no se va a enfermar, no habrá guerras, no va a haber maldición, no va a haber catástrofes naturales, no va a haber hambre, no va a haber peste, no va a haber epidemias, la tierra va a ser fértil y productiva. Así va a ser ese mundo. ¿Cómo lo ves tú? Chupi, ¿no te emociona? Yo me puse chinito cuando lo escribí. No, yo me puse chinito cuando lo escribí. Maravilloso, pues así es el reino venidero. ¿Sí? Bueno, ahora sí entramos al texto. Apocalipsis 20. Uy. Me voy a pasar la hora, ¿no? Para que no te enojes, Tony. Ya es que el Tony... Ok, bueno, mira. Vámonos así rápido, ¿no? Dice, está Juan, otra visión. Vi un ángel que descendía del cielo. Ok, bueno, uno de los ataques que hacen los amilenialistas y postmilenialistas del capítulo 20, para empezar, es que dicen, esto no está hablando del futuro, es una recapitulación de toda la historia de la vida. Nada que ver, te voy a decir por qué. La expresión vi en el griego es y vi, y esa expresión y vi habla de algo progresivo y continuo. Algo progresivo y continuo, no una recapitulación, pero bueno, eso es parte de ello, ¿no? Es un orden cronológico, una progresión de eventos que están por suceder, ¿no? Bueno, dice, y vi un ángel que descendía del cielo. ¿A dónde descendió? A la tierra. Ahorita vas a ver por qué tuvo que descender. Con la llave del abismo, que es el abismo, y una gran cadena en la mano. Bueno, ¿qué es el abismo? No, ¿qué es el abismo? El que no sepa se va a ir al infierno, ¿eh? Más allá del infierno. Bueno, no es el infierno, existe, pero no hay nadie todavía. Ahorita todo el mundo está en un lugar de tormento, los que son inconversos. ¿Sí? Ese es un lugar especial donde Dios manda ahí a los peores demonios, por el momento que están encerrados. Sí, ahorita vamos a ver algunos. Ahora lo que voy. Si va a venir un reino milenal, supuestamente, donde todo va a mejorar, ¿qué es lo primero que tiene que hacer Dios? Si yo quiero que el futuro mejore, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Si yo fuera Dios. Acabar con el mal. Acabar con el mal. ¿Y cómo acabo con el mal? Primeramente, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Destruir qué? ¿Y quién es el mal? Agarrar a Satanás. Agarrar a Satanás y como un perro, amárralo. Y es lo que hizo. Lo primero, vamos a empezar, ya llegó aquí Cristo supuestamente, ¿no? La segunda venida. Vamos a empezar el milenio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Atar a Satanás. ¿Sí? ¿Y qué crees que dicen los postmilenialistas y los amilenialistas? Ya está atado Satanás. ¿Está atado Satanás? ¿Está atado Satanás? Tú dime. Te voy a leer un versículo nomás para que tú me digas. 2 Corintios 4:3 dice, pero nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, y en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Si está atado, ¿cómo es que cegó el entendimiento? ¿Quién es el Dios de este siglo? ¿Pero qué no está atado? Entonces está ejerciendo el mal. Entonces, ¿te fijas? Efesios 2:2 nos dice Pablo a nosotros, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de... ¿Quién es el espíritu, el príncipe de la potestad del aire? ¿Y qué dice que hace? Ahora opera en los hijos, es decir, está influenciando a todo el mundo. ¿Pero qué no está atado? Entonces, estamos. Ahora, ¿por qué te dije que el ángel descendió del cielo? ¿Te acuerdas que Satanás y sus demonios ciertos tenían acceso con Dios? ¿Tú sabías eso? A Satanás se presentaba con Dios y platicaba con él. Pero en Apocalipsis, yo no me acuerdo cuál, 11 creo, lo expulsa completamente a Satanás y a los demonios y los manda directamente a la tierra. Ya no tienen acceso al cielo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Déjame ver si lo encuentro. Acuérdate con Job. ¿Cómo inicia Job? Satanás se presenta con Dios y platica con él, ¿cierto o no? Es en Apocalipsis 12:7, dice, y después que hubo una gran batalla del cielo,
Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón es Satanás, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar en ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo Satanás, el cual engaña al mundo entero, engaña, que te está hablando en presente. Y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles, y fueron arrojados por él. Se acabó a partir de Apocalipsis 12 el acceso de Satanás y sus huestes para con Dios en el cielo. Él está totalmente aquí y no está atado. O sea, eso va a pasar apenas. Sí, exacto, estamos a veces escatológicos, exactamente. ¿Sí? ¿Ese ángel quién es? Bueno, la escritura no lo dice. Posiblemente sea Miguel, porque es uno de los que ha disputado siempre con Satanás. ¿Te acuerdas? Tiene que ser un ángel de demasiada posición y poder para poder atar a un Satanás, porque acuérdate que Satanás era uno de los ángeles más grandes, hermosos y maravillosos de la creación. Solamente alguien por igual pudiera, un arcángel como Miguel, ¿verdad? Puede hacer eso. Se dice que toma la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y ¿qué dice? Y prendió al dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Y usa 4 términos sinónimos. Es el dragón, la serpiente, el diablo y Satanás. ¿Estamos? Entonces, ¿qué significa? Bueno, abismo, te voy a decir. Judas 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, está hablando de demonios, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el gran juicio del gran día. Es el abismo. ¿Te acuerdas cuando Jesús estuvo aquí en los evangelios y estuvo expulsando? Los demonios, lo primero que dicen, no me mandes ahí. Mira, Lucas 8:31 dice, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Legión, porque somos muchos demonios que habían entrado en él, y le rogaban que no los mandara al abismo. Es un lugar de tormento donde están los peores demonios sufriendo. ¿Te acuerdas en Génesis 6, que es un poco polémico? ¿Te acuerdas? Ahí los demonios y las mujeres, parece que hubo algo, entonces el Señor se enoja, manda el diluvio y a esos demonios al abismo. Sí, nomás que hay un poco de polémica ahí, hay algunos que opinan eso y otros que no, pero bueno. Ven. Entonces, manda a detener y mandar a... Entonces, el primero es Satanás, lo manda al abismo antes de empezar el milenio. Entonces, ¿por qué usa dragón? El dragón no existe, es algo mitológico, pero lo que quiere, como dice Antonio, son figuras de dicción. ¿Qué quiere decir dragón? 12 veces en Apocalipsis le llama dragón. Subraya, exalta su naturaleza brutal y su ferocidad y su crueldad. Serpiente porque es tentador, porque es astuto. Diablo porque es calumniador, malicioso. Satanás porque es el adversario. ¿Sí? Y lo ató por 1000 años. ¿Sí? Lo ató por 1000 años. ¿Sabías que? Bueno, ahorita te explico eso de los 1000 años. Ahí es una entrada y terreno de los tres, de los A, ¿Van de los qué? de los premilenialistas, de los amilenialistas. ¿Qué cosa? La explicación de los 1000 años. Sí, así es. No, nomás me acordé también eso de que Satanás está atado, como dice 1 de Pedro 5:8, que nos encanta. El diablo anda como ¿qué? Es una advertencia de Pedro, y cuídense del diablo porque anda como león rugiente. Y es una figura de dicción, no es que sea un león. ¿Cómo es un león? Una fiera que te va a matar. Ah, pues así de peligroso es, a eso se refiere. O Efesios 6 dice, pónganse toda la armadura para que puedan resistir las acechanzas de Satanás. ¿Qué no está atado, pues? Es abusado cuando compres libros de estas personas o leas sermones y todo. Ten cuidado cuando toquen estos temas, ¿ok? Cuando toquen estos temas. Ok, o ejemplos. ¿Te acuerdas cuando empezó la iglesia cristiana? ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Sí, pero ¿te acuerdas lo que Pedro le dijo? ¿Por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Ah, carambas. ¿Que no estaba atado? ¿Sí? ¿O por qué nos advierte Pablo que cuidado porque Satanás se disfraza como ángel de luz? ¿Por qué nos dice eso si está atado? Porque está aquí, activo totalmente. ¿Sí? Eso va a suceder en el milenio, antes del milenio, ¿no? Entonces, la parte más polémica de este pasaje es esa expresioncita chiquitita que está en amarillo.
1000 años. Porque dicen ellos que es una expresión indefinida. Muchos años, que no sabemos cuánto. Entonces, ¿por qué no usa otra expresión el Señor? No sé, lo atado por muchísimos años. Por una eternidad. Para que nos dejara, bueno, pues ya cuánto va a ser. Porque dijo 1000 años el Señor. O millones de años. Bueno, son millones. O miles de años. No, dijo 1000. 1000. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú? Mira, me estoy brincando varias cosas, pero ahora se me confundo ahorita donde estoy. Déjame ver dónde tengo lo de 1000 años. Ok. Nada más en este pasaje, Apocalipsis 20, del 2 al 7. 2 al 7, ¿cuántos son? Son 6 versículos. ¿Sabes cuántas veces se menciona la palabra 1000 años? 6. Uno por versículo. ¿Por qué el Señor, por qué el Espíritu Santo se molestaría en usar esa expresión 6 veces repetido? ¿Por qué crees? Porque quiso aparentar un periodo de tiempo largo. No, el Señor te está haciendo un énfasis. Son 1000 años. 999 más 1. No necesita ser muy inteligente para entender eso. Se necesita tener mala hermenéutica y espiritualizar la Escritura para llegar a ese error. ¿Sí? Cuidado. ¿Te acuerdas que hay un pasaje en Apocalipsis? Estamos hablando de Apocalipsis, que hubo un pasaje que hablaba de los 144,000, que es muy distorsionado. ¿Eran algo como 144,000 o eran 144,000? Eran 12,000 de cada tribu. ¿Cuántas tribus son? 12. 12 por 12, 144. Ahorita qué difícil, ¿verdad? Pero ahí sí lo traducen 144,000. ¿Qué pasó con la regla de la hermenéutica? Y el mismo libro de Apocalipsis por el mismo autor. Cuando habla, Tony está enseñando las 7 iglesias, que no son 7 entonces, ¿no? Son como muchas, no sé cuántas son 7. No, son 7. Y les pone nombre. ¿Te acuerdas los sellos? Dice que son 7. Pero bueno, no son 7. Son 7. Y los dice, uno por uno. ¿Qué pasó con eso? Porque ahí sí se traduce exactamente el 7. 7 trompetas, 7 copas. ¿Por qué ahí sí? Cuando habla de profetizar los 1260 días, que si agarras el calendario judío de que es de 360 días, te da exactamente 3 años y medio, que es la mitad de la tribulación. ¿Por qué ahí sí lo traducen bien ellos? Pero 1000 años no. No, está muy difícil creer eso, que ¿cómo Dios va a hacer un reino de 1000 años? Literal, es físico aquí. ¿Cómo? Es espiritual. Ya estamos viviendo el milenio, dicen ellos. Ya, porque la iglesia reina aquí. Cristo reina por medio de la iglesia. Wow, hasta soy bien bonito, bien espiritual. Casi me convence. Cuidado, hermano, con esas expresiones. Sí, cuando menciona ahí los 12 apóstoles, ¿sí? Son 12 apóstoles. ¿Sí o no? Bueno, ya se quedaron muy serios. Y lo arrojó al abismo, ya vimos que es el abismo, y lo encerró y le puso sus sellos sobre él para que no engañara. ¿Sí? ¿Qué es eso de que le puso el sello? Es tapar la entrada y la salida. ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba en la tumba? Y vinieron los soldados y pusieron la roca y la sellaron, dice. ¿Qué quiere decir? Para que nadie entrara y saliera. Eso es. Entonces este amigo va a estar en el abismo sellado, o sea, no puede entrar ni salir nadie. Ahí está. Bien guardadito. ¿Ok? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué lo encerró? ¿Por qué lo encerró? A ver, la hermenéutica. Ahí está, mira, aplica la hermenéutica. No hay un por qué ahí o un para qué. Para que no engañase. Ahí está la explicación. El mismo versículo dice, para que no engañara más a las naciones. Entonces dice, te quito del milenio y ahora sí, pasen de naciones. Imagínate. Ya no va a haber engaño con influencia satánica en el milenio. Maravilloso, ¿no? Hasta, otra vez, qué casualidad que me da un periodo, hasta que fuesen cumplidos un periodo de tiempo indeterminado. Así dice. 1000 años, exactamente 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un breve, ahí sí, fíjate, breve tiempo. ¿Cuánto? No lo dice. ¿Cuánto? No lo sé. ¿Vamos bien o no?
Qué serios están. Si no son amilenialistas, no los estoy regañando a ustedes. Este video es el que va a tener más manitos para abajo, mande. Estamos poniendo atención. Estamos poniendo atención. Ok, bueno. ¿Dónde me quedé? Déjame ver. Ok, bueno, y dice que vi tronos. ¿Por qué vio tronos? ¿Qué es un trono? Es un lugar donde alguien de autoridad se sienta a juzgar o a reinar. ¿Sí? Y se sentaron sobre ellos, ¿quién? ¿Quiénes se sentaron? Los que recibieron facultad para juzgar. ¿Quiénes son esas personas? No lo dice el texto. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos que tienen esa posición de autoridad? Aquí hay cierta diferencia con algunos teólogos, pero los mejores reformados, y yo estoy de acuerdo con ellos, es ¿quién? Los ángeles. ¿No? ¿Hay algún ángel sentado en algún trono? En ninguna parte de la Escritura. Según yo, y los teólogos reformados, es todos los creyentes resucitados. ¿Sí? Todos los creyentes. ¿Por qué? A ver, mira. Lo voy a leer. 1 Corintios 6:2. Es cuando Pablo está regañando a los corintios y le dice, ¿no saben que los santos, aquí los santos está hablando de la iglesia, han de juzgar el mundo? ¿Se aplica acá? ¿No se aplicaba ahí? ¿Se aplica acá? Daniel 7:22, el antiguo. Hasta que vino el anciano de días, Dios Padre, y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y luego brincas hasta el 27. Y el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. ¿Cuándo se va a cumplir eso? En el milenio. ¿Y quiénes son estos creyentes? El Antiguo Testamento. Los creyentes del Antiguo Testamento. Entonces se supone que eso de allí es nosotros, la iglesia, que ya estamos ahí resucitados con cuerpo glorificado, los creyentes del Antiguo Testamento, los que vamos a venir con Cristo a reinar, a juzgar. Menos Luis, creo que Luis no va a ir. Mande. Sí, y que estén ahí, exactamente, los que hayan muerto en ese momento, ¿verdad? Exactamente. Otro, a ver, donde Mateo, fíjate, dice Jesús, Mateo 19, y Jesús les dijo, de cierto les digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono, ¿cuándo se va a sentar en el trono? Van a decir, ya está a la derecha del Padre, sí, espiritualmente, pero literalmente, ¿cuándo? En el milenio. Vosotros que me habéis seguido, le hablan a la iglesia, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar. Y en Apocalipsis 2:26, donde Tony está enseñando las iglesias, le dice a la iglesia, no me acuerdo qué iglesia es esta, dice, al que venciere y guardare mis obras, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Cuándo va a suceder eso? Solamente en el milenio. La única explicación es el milenio. Estamos. Entonces, tanto los del Antiguo Testamento como los de la iglesia serán los que se nos da la capacidad de juzgar, o como los que mueran en la tribulación. ¿Y qué vamos a juzgar? Vamos a hacer la voluntad de Dios. Que se cumpla la voluntad de Dios, eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, y vi almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Es decir, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo milagro otra vez, tercera vez. ¿Quiénes son esas almas? ¿Quién? Los mártires. ¿Mártires de dónde? La expresión almas nunca se usa para un ser humano. Se usa para un ser humano sin resucitar. Estas son las personas que fueron martirizadas en la tribulación por ser perseguidos por el anticristo, el falso profeta y toda la hueste de seguidores de estas personas que a todo el creyente verdadero que no se puso la marca, lo mataban y murieron. Entonces, esas almas están sin cuerpo glorificado, por eso son almas, son espíritu, hasta que vivieron. Y esa expresión vivieron en el griego habla de resucitar. Entonces, después resucitaron y ahora sí, ellos junto con nosotros van a reinar. Somos los tres grupos. ¿Estamos? Bueno. Oye, ¿dónde me quedé? 4, el versículo 4 es. Pero los otros muertos, ¿quién serán los otros muertos? Oye, me pasé.
¿Quiénes son los otros muertos? Los no salvos. Mande. Los no salvos. ¿Qué me pasé aquí? Los no salvos. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron otras 10,000 años. Esta es la primera resurrección. Pero es que me pasé. ¿Qué versículo es este? Es el 5. ¿Lo tienen ustedes ahí? Porque yo no lo tengo. Y vi las almas. Ahí los que tienen el libro de Apocalipsis. Sí, es el versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Sí, esos son los inconversos. Son los inconversos. Y cuidado con la expresión porque está un punto. Esta es la primera resurrección y se refiere a la anterior. ¿Quién es la primera resurrección? Nosotros. Nosotros somos la primera resurrección. ¿Estamos? Bueno, el versículo 6. Así que bienaventurado, o sea, qué dichoso es y qué santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Quiénes son? Nosotros. Son los que participamos en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, o decir, sobre estos, los creyentes, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán otra vez con él 1000 años. ¿Ves cómo hace énfasis de los 1000 años? ¿Cuál es la segunda muerte? ¿Qué es la segunda muerte? Sí, es la muerte eterna, exactamente. Básicamente es ir al infierno. Y esos es los otros muertos lo que van a recibir. Los que primero, la primera resurrección no. Los impíos van a recibir eso. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Entonces, otra vez, cuando los 1000 años se cumplan, dice que Satanás será suelto de su prisión. ¿Sí? Nomás déjame explicarte algo. Acuérdate, sucedió la tribulación. Entonces, todos los impíos fueron muertos, algunos, y otros sobrevivieron y fueron llevados. Murieron al instante de ser llevados. Es donde la gente confunde con el arrebatamiento, no, pero los malos son llevados. Y los creyentes que sobreviven en la tribulación entran directamente al milenio. Es la primera generación de seres humanos creyentes en poblar el milenio. Bueno, ellos se van a procrear y multiplicar en sobremanera. ¿Pero qué crees que va a pasar durante 1000 años? ¿Todos van a ser creyentes? ¿Por qué no? Porque esas personas, aunque son redimidas, traen el ADN en su alma del pecado. Entonces cada vez que tú tengas un hijo en el milenio, ese hijo en el momento debido va a ocupar el Salvador. ¿Me explico? Entonces unos sí van a creer y otros no van a creer en el milenio. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí, porque veo caras así de, ¿qué está diciendo este hombre? ¿Qué tiene en el café? Sí. Entonces, fíjate. Por eso para la gente es muy difícil creer esto y es más fácil creer la otra posición, ¿no? Que todo es muy bonito y va a cambiar y ya estamos en el milenio. No. Porque esa generación de humanos que va a entrar, de creyentes en el milenio y que va a procrear y ser muy fecundos, pues unos van a ser creyentes y otros no, los hijos, ¿no? Y como se va a vivir muchos años, no es como ahorita que vas a vivir 70 años bien amolados los últimos, no, 80, no, ahí vas a vivir muchos años más, muchísimos años más vas a vivir. Casi no va a haber enfermedad, ni pestes, ni nada, ¿no? La salud es increíble. Entonces, pues imagínate, si casi no hay muerte, vamos a extenderlos. Pero vamos a estar también nosotros, todos los resucitados con cuerpo glorificado, reinando junto con Cristo, físicamente y literalmente, ¿me entiendes? Es la parte que la gente, ¿qué? Sí, vamos a estar con Él. Cristo estuvo 40 días con su cuerpo glorificado, platicando con la iglesia, los apóstoles. ¿Cuál es el problema? ¿Me explico? Bueno, así vamos a estar. El punto es que esas personas que no se conviertan saldrán a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos, es decir, se refiere a todo el mundo, para reunirlos. ¿Cuáles son esas naciones que va a reunir para la batalla? Son esas personas que nunca se convirtieron en el milenio. Son esas personas que en el fondo nunca amaron a Dios, nunca se arrepintieron. Vivían en una maravilla en el milenio. Imagínate vivir en el milenio. Hay gente que está en la iglesia y nunca se va a convertir. Y cada domingo escuchó sermón y nunca se convirtió. Nunca realmente se arrepintió. Mande. Una vida casi perfecta. Casi perfecta. Pues eso al final, cuando salga Satanás,
Va a tentar sus corazones pecadores y les va a decir, vamos a rebelarnos con este que está aquí en Jerusalén, el Señor Jesucristo, vamos. Y ahí van según ellos a luchar. ¿Quién va a luchar contra Cristo? ¿Me explico? Eso es lo que está sucediendo. ¿Sí? Entonces, y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto. Por eso Dios tiene ese propósito. Al último lo suelta por poco tiempo, porque Él sabe que va a inducir a esos inconversos que están ahí y se van a sublevar contra Él y los va a exterminar. Y ya, se acaba el milenio. Viene el trono blanco, tierras nuevas, cielos nuevos y la vida eterna. Pero ya me brinqué, ahora mira. Los cuales son como la arena, hermanos, van a ser millones de personas inconversas, aún en el milenio. ¿Qué pasó con Adán y Eva? No había pecado en ellos. Y llega Satanás, la induce y pecan. Pues lo mismo pasó aquí. El Edén era perfecto. ¿Ah? Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, que eso va a ser en Jerusalén, y la ciudad amada está en Jerusalén, y Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ni siquiera tuvo chance de pelear, vámonos, destruidos, pa. ¿Sí? Tremendo, ¿no? Tremendo. Pero no acaba ahí, ¿no? Y el diablo, que los engañaba, ahora sí, terminó de cumplirse. Lo usó Dios, pues vaya, bien. Los engañaba, fue lanzado al lago de fuego, este sí. El lago de fuego es el infierno. Ahora sí, vámonos para allá. Donde ya estaba, ¿quién? ¿Quién es la bestia? ¿Quién es la bestia? El anticristo y el falso profeta, la segunda bestia. Y serán atormentados día y noche. Son los primeros en visitar el infierno, estos tres, ¿no? Y serán atormentados día y noche. ¿Qué quiere decir? Esa es una figura de dicción, como dice el Tony. ¿Qué quiere decir día y noche? Eternamente. Ahí sí es indefinido, eternamente, ¿verdad? Por los siglos, y todavía lo enfatiza, por los siglos, o sea, eternamente. Ya ves que los adventistas enseñan la aniquilación, es una doctrina herética. ¿Qué quiere decir aniquilación? Que cuando uno muere y eres inconverso, eres aniquilado, o sea, dejas de existir. Ese es el infierno, ¿no es cierto? El infierno es un lugar de tormento, peor que cualquier imaginación se pueda concebir, donde van a sufrir todos los que están ahí, día y noche, pero por la eternidad. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ahora sí, y vi un grande, magnífico, esa palabra en griego es grande, magnífico, de majestuoso, trono blanco. Un trono es para juzgar, eso es para juzgar. Sí, blanco por la pureza, por la santidad. ¿Y quién está sentado ahí? ¿Quién estará sentado para juzgar en el gran trono blanco? ¿Quién es el que va a juzgar? Sí, Dios, pero más específicamente Jesús. Jesús, ese Señor tan amoroso que abrazó y arropó a la gente, que sintió compasión. Mira, no tienen pastor, andan como ovejas dispersas, que vio a la viuda, que perdió el hijo. Ese hombre va a estar ahí literalmente con vara de hierro, va a juzgar a todo el mundo. Sí, misericordia. ¿Y qué pasó? Delante del cual huyeron la tierra y el cielo. ¿Qué es eso? Y ningún lugar se encontró. ¿Qué es eso que la tierra y el cielo huyeron? Es el final del milenio, acuérdate esto ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué creen que sea eso? Primero, el trono blanco es para juntar a todos los muertos inconversos, y ahora sí, cada quien va a ser juzgado de acuerdo a lo que hizo. Nadie va a querer estar ahí. Nadie. Y eso de que la tierra y el cielo huyeron, ¿sabes qué significa? No sé si gramaticalmente es correcta esta palabra. Fue descreado. El universo va a dejar de existir tal y como lo conocemos. En un tristras y un universo nuevo. Completamente. Una tierra nueva, completamente nueva, diferente. ¿Cómo va a ser? No lo sé.
Es algo así. Es como aquellos que no creen en la creación, que le hizo en 6 días. Bueno, aquí lo va a destruir en un... así. Y lo va a quedar así. Ya no van a ser 6 días, ya no va a ocupar 6 días el Señor. No hay nada que demostrar. Qué tremendo, ¿no? Por eso la gente no quiere creer en esta postura, porque no creíste el resto de la Biblia. Hay un montón de cosas ahí. ¿Sí creíste cuando la burra de Balaam habló? ¿Ahí sí creíste eso? ¿Sí o no? Cuando la serpiente habló, ¿eso sí lo creíste? ¿Sí? Fue destruida en una fracción. Qué increíble, ¿no? Ya, para terminar. Y vi los muertos, grandes y pequeños, son los inconversos, grandes y pequeños, de todo tipo, pues, de todo tipo. No está hablando de edades. De pie ante Dios, en el trono blanco, delante de Cristo, de pie. No se van a sentar. ¿Por qué? Porque van a recibir su condena. Y los libros fueron abiertos. ¿Qué libros? No, el libro de la vida no. ¿Qué libros fueron abiertos? Donde está todo lo que pensaste, todo lo que dijiste, y todo lo que hiciste, y lo que no hiciste, y que debías haber hecho. No, es que yo no dije eso. ¿Cómo no? Luisito, aquí está. Bueno, tú no vas a estar ahí, no te preocupes. ¿Sí? Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, para mostrarles, mira, aquí está el libro de la vida. No estás, pero aquí sí estás. No hay nada que poder. Hey, pero Señor, no estás en el libro de la vida. Eso es para los salvos. Tú no estás aquí. Estás aquí. Y lo que dice aquí, eso es. Por lo tanto, vas a ser juzgado conforme a tus obras. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Cada uno conforme a su pecado. No es lo mismo un mentiroso que un pederasta. Sí. Los libros de las obras malas que ellos hicieron y el libro de la vida, que donde están apuntados los nombres de los redimidos, los escogidos, ¿verdad? Ese va a ser tal vez uno de los momentos más tristes, estar delante de pie de ese juzgado, en ese tribunal, delante de Cristo, y no poder alegar nada, porque ya no se puede hacer nada. Y esperar una condena eterna. Ya estaban sufriendo, pero no se compara nada con lo que les espera. Qué terrible, ¿no? Por eso debemos evangelizar. Eso es terrible. Eso es terrible. Eso es parte del evangelio. No habrá tiempo de reclamos, apelar, se acabó, todo terminó. ¿Te acuerdas en 1 Corintios 4:5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual va a aclarar todo lo oculto de las tinieblas y manifestar las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza. En este caso nosotros creyentes, no vamos a recibir condenación, pero todo queda plasmado, ¿sí? Mateo 12:36, pero yo les digo que de toda palabra ociosa, la que no edifica, que hablen los hombres, de ella van a dar cuenta el día de juicio. Ahí está todo lo que yo hice, no hice, lo que pensé, lo que dije, lo que debía haber hecho y no hice. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y por último, y el mar entregó los muertos, es decir, todas las personas de cualquier lugar donde hayan muerto, no importa, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras, ¿no? Hades es el lugar de muertos en el Antiguo Testamento, el que se usaba, ¿no? Y la muerte se refiere, ¿te acuerdas que como dice Romanos? La paga del pecado es muerte. Todo el mundo vivimos atemorizados por la muerte, porque es la consecuencia del pecado, ¿no? Pero ya no va a existir la muerte. Después del trono, ya que no existe la muerte ya. Vida eterna. Nunca, no será posible morir para nosotros, ¿no? Y la muerte y el Hades fueron lanzados, o sea, se acabó. Ya no hay lugar de tormento y ya no existe la muerte para las personas. Por eso fueron lanzados al infierno, ya no va a haber nada. Esa es la muerte segunda, la del agua de fuego, la del infierno. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida, pues fue lanzado al agua de fuego, es decir, al infierno. No apareces aquí, vas para allá. Pero Señor, en tu nombre hicimos... Nunca te conocí. Pero ahí estaba en los cultos con el hermano Antonio. ¿Sí? Entonces la primera muerte es la muerte física y la muerte segunda es en el infierno. Así que ya no habrá más mortandad. Esto es solamente una promesa para nosotros los redimidos. ¿Sí?
Preguntas del capítulo 8, 20 digo. 8. No toco atrapear. No, está claro. Ese es el más polémico. ¿Sí les quedó claro? Tan bueno soy para explicar. Me dan ganas de creerles. Ahora, pues ya ven que hubo un imprudente el domingo pasado que hizo una pregunta ahí media, que no me acordé cómo contestarla, que decía, porque en el Apocalipsis 19 menciona a los 24 ancianos. Y yo les dije, bueno, la postura que tienen algunos teólogos y la mía es que esos 24 ancianos representan la iglesia redimida. Pero no supe dar la razón porque no me acordé bien, para no regar. Entonces, si son o no son los 24 ancianos que aparecen en las visiones de Apocalipsis, si son o no son la iglesia redimida. Mande. ¿Eso? ¿Cuál es el argumento bíblico para ¿Sí? Si eso no es. Mira, los 24 ancianos se mencionan en Apocalipsis 4, Apocalipsis 11, Apocalipsis 5, Apocalipsis 7, Apocalipsis 14 y Apocalipsis 19. Así que es importante definirlos, no nomás dejarlo por ahí. Dice, al estar en tronos, indican autoridad para juzgar. ¿Un ángel juzga? No. Entonces no pueden ser ángeles. ¿Qué son? ¿Quién va a juzgar? Nada más existe Dios y nosotros, los humanos. Entonces tienen que ser personas, simplemente ya desde ahí, ¿no? En ningún lugar de las escrituras los ángeles hacen eso, juzgar. Ellos están para servir, nunca gobiernan. A la iglesia sí. La palabra presbítero, que se usa para anciano, presbítero, ¿sí? En griego nunca se usa para los ángeles, siempre se usa para seres humanos, para referirse a hombres que gobiernan, es decir, es una posición de gobierno. Así que sería raro poner ese objetivo a los ángeles y pues nunca envejecen. También está relacionado anciano, pues por madurez, por vejez se supone. Y las ropas blancas de esos ancianos son las vestiduras de los creyentes. Siempre se le dice a los creyentes redimidos que están vestidos de blanco porque es la justicia de Cristo, ¿no? Simboliza que fueron salvos, redimidos. Y esos ancianos usan coronas de oro. Eso siempre se le hacen las profecías para los hombres. Nunca a los ángeles. Nunca ves un ángel con corona. Pero un ser humano redimido sí. Y por ejemplo, hasta ahí. Entonces, pero dices, ¿por qué no son los creyentes del antiguo? Porque no estaban redimidos todavía, no estaban en el cielo resucitados. La única creyentes que están en la tribulación resucitados es la iglesia, por eso fue arrebatada. Los de la tribulación todavía no estaban. ¿Me explico? Entonces tiene que ser la iglesia. Entonces uno dice, no, a lo mejor es una representación de 12 del antiguo y 12 del nuevo, o sea, la iglesia. Entonces, no, sí suena lógico, pero no hay ninguna algo que lo argumente, que lo respalde. ¿Me explico? Entonces no tiene que ser esa. En cambio, en el Antiguo Testamento se usaba mucho el número 24. Por ejemplo, había 24 príncipes en el santuario. Había 24 grupos de sacerdotes levíticos. Había 24 divisiones de cantantes en el templo. ¿Sí? Entonces, la conclusión de algunos teólogos reformados y Miguel es que los ancianos, los 24 ancianos representan exclusivamente a la iglesia redimida. ¿Sí o no? ¿Quedó satisfecho? Un preguntón. ¿Sí o no? ¿O usted tiene otra postura? Dígala, hable. ¿Sí o no? Lo que pasa es que tampoco MacArthur lo que leí de él no me había dado tanta luz. Sí. Como es un teólogo que respeto, quería saber qué opinaba, pero no. Sí, MacArthur sí es de esa posición. Edith Carballosa se detiene, voy a ser honesto, él dice, no sé, me lavo las manos. Y MacArthur dice, sí, es la iglesia redimida. Y otros teólogos, obviamente, o teólogos premilenialistas, ¿no? No vamos a ir con los amilenialistas porque van a decir otra postura. ¿Qué? Brian. MacArthur menciona, pero en el argumento como está mencionado en Apocalipsis 4, la primera vez. Es donde él hace comentario, como está mencionado varias veces más, hace comentario ahí, pero en capítulo 4 parece es donde él se pone su argumento. Que no es así, y con eso cambia todo. No cambia nada. Si lo crees o no lo crees, no importa. Eso no es así tan fundamental, ¿eh? Nada más te digo la postura que tengo. Estamos, ya vamos a acabar, Miren lo bueno. Tal vez alguien puede preguntar, pero ¿por qué tanto énfasis en los 1000 años y por qué ser tan claros ahorita en todo lo que usted está diciendo? Bueno, me brinqué varios pasajes, es que
traigo un error ahí en el PowerPoint y ya me hizo bolas con lo que yo traía aquí, pero por eso se llama al principio el reinado venidero de Cristo, creo que lo de Dios le puse, ¿no? Porque tiene que existir, para que se cumplan las profecías del Antiguo y parte de las nuevas, un reinado literal, físico y terrenal de Dios. Y la única manera que eso se logre es en un milenio literal, para que se cumplan tanto las profecías para Israel, tiene que ser en algo terrenal físico, ¿no? Y hay mucho, y traía muchos versículos, pero me los brinqué, donde atestiguan que realmente los profetas hablaban de un reino físico, literal y terrenal, no alegórico, no espiritual, para nada. Sí. Cristo reina en mi corazón. Uy, soy bien bonito. No, va a ver allá un reinado donde está literalmente Cristo glorificado con un físico, reinando en Jerusalén el mundo entero, con vara de hierro, dice, a las naciones. O sea, con justicia, nada de que todo se va a hacer recto. Y nosotros ayudándole, los redimidos, ayudándole. ¿Sí? Estamos hablando de iglesia. Si todos los que vamos a venir con Cristo, acuérdate. Los judíos también. Los que creyeron. Mande. Los que creyeron, claro, los que estén muertos, porque los que van a vivir ahí es otra cosa, ¿no? Amén. Oramos.